Buen día, gente alguna. Estamos regreso para comentar cómo Nicolás Márquez explica el fenómeno tan popular que es Milei y cómo antes el liberalismo era un sector más de focus group o era un sector más marginal de la sociedad, de sectores con mayor poder adquisitivo y él, gracias a su carisma, gracias a sus ideas contra la política, masificó estas ideas a sectores populares que te recitan liberalismo, incluso sin haber leído un solo libro en su vida. Así que bueno, escuchemos. El gran mérito es haber masificado esas ideas y lograr que esas ideas penetren en las clases bajas. Porque yo me acuerdo en la década del 80, tengo 47 años, las ideas liberales predicadas por el mejor político liberal que tuvo la Argentina en el siglo XX, que fue Álvaro Sogray, influían de la clase media para arriba. Y Javier las masificó, las popularizó, logró que compitan con sectores mayoritariamente hegemonizados por la izquierda. Sí, mientras sale el anuncio, es cierto que muchas veces las clases obreras en ciertos sectores, pensando que los beneficiaba, terminaban votando a socialismo o a sectores verdaderamente le arruinaban la vida, pensando que eso les hacía bien, simplemente porque era muy popular en esos sectores y Milei, gracias a su carisma y a todo lo que dije antes, también se metió dentro de sectores más vulnerables y la gente que más los vota no es la gente rica, sino la gente con menos recursos. Así que es algo muy interesante el fenómeno, como cala dentro de todas las clases sociales con una diferencia incluso positiva dentro de las más vulnerables. Mayoritariamente hegemonizados por la izquierda o por el peronismo. Es un mérito terrible eso. No lo logró nadie. Siempre el liberalismo fue algo medio elitista. Con su Bueno, caudal de votos, con su caudal de votos, pero pertenecía a un espectro más círculos más elevados. exacto. Como pasó en los 80 con la UCD y como pasó más adelante con más sectores liberales que siempre terminaron teniendo una mayor aceptación en sectores con más poder adquisitivo. En cambio, Milei fue lo contrario. Y bueno, Javier logró el cambio. Ahora, bueno, primero que nada quiero hacer No, un relativo. su hermano puede tener. A ver, Javier es diputado nacional hace 6 meses, no es político, está aprendiendo. Yo creo que está aprendiendo aceleradamente y se tropieza. Porque él tiene 50, 51, 52 años, nunca participó en política y entonces se lanzó, le fue bien, y en eso, y en todo este peregrinar ha tropezado, creo que yo producto de la inexperiencia política de alguien que no ha militado en política. Pero algo que te dice mucha gente que está dentro y que te dice la gente que lo conoce de verdad, y es una persona genuina que hace lo que hace porque es lo que piensa y nadie lo va a cambiar, no, por más que le pongan miles y miles de dólares o millones encima de la mesa, no va a cambiar sus ideales. Es cierto que lo humano evoluciona mucho y que la política corrompe a las personas, ensucia a las personas y los hace peor persona de lo que antes eran. Pero eso no quita que él como persona tenga unos principios tan fuertes, que justamente esos principios tan fuertes y al ser tan sincero, hace que eso sea una debilidad. Pero justamente esa supuesta debilidad de ser tan sincero, de decir lo que piensa siempre y de opinar a pesar de que sea socialmente para nada aceptado, hace que no va a cambiar sus ideales y que a futuro, si aprende más, si empieza a comprender más cómo funciona la política, seguramente pueda conseguir cosas muy grandes y quizás en el 2023, falta más de un año, pueda llegar a ser presidente. Nadie sabe esto, nadie sabe qué va a pasar, qué va a pasar mañana, nadie sabe si, si no sé, si Cristina va a agarrar un tanque y va a quedarse en Casa Rosada para siempre, no se sabe qué va a pasar, porque así es la política argentina, si va a haber 20 presidentes en 2 días, pero bueno, esperemos que sea Javier Milei presidente en el 2023. Que recién ahora la conoce. Se lanzó patrióticamente. Porque vos no podés decir, él dice cosas, hay que reducir el gasto público, hay que bajar esto, hay que bajar lo otro, hay que bajar, ¿y quién no baja? Bueno, te tenés que meter en política. Exacto, no queda otra. Si no, sos un analista, salís a los medios, te lucís, qué es lo que él ha hecho, pero ¿y cómo modificamos esto? Te tenés que meter. ¿Y se entiende? Y Sí, más que valiente también es muy consecuente, porque tipos como Giacomini que dicen, no, porque el anarcocapitalismo se va a implantar por un cambio social y la política no sirve para eso, entonces yo voto en blanco, y eso no tiene ningún sentido, al final no cambias absolutamente nada porque la gente que tiene el poder de decirlo va a seguir teniendo, voten el 10% de la población o voten el 100%, no hay diferencia en eso. Obviamente que tiene más legitimidad si te vota más cantidad de gente, pero igualmente el poder para gobernarte y el poder para ejercer la fuerza del Estado sobre vos lo va a seguir teniendo ese político, vote el 5% o el 1% de la sociedad. Va a seguir pasando lo mismo si no se mete una persona con ideas diferentes dentro de la política como hizo Milei. yo lo celebro. Después, errores sí ha cometido, sí. Lo bien que ha hecho. Escúchame, bueno, quiero saludar a Débora que por ahí nos está mirando, así que le mando un beso enorme, que es una Bueno, en conclusión, Nicolás Márquez lo que hace es resaltar las virtudes de Milei en un momento en el cual todos lo están criticando, porque todo el tiempo están diciendo que Milei es lo peor, están diciendo que,
que no va a ser presidente, que ya se cayó su intención de voto, pero con esto demuestra el seguir adelante, el seguir luchando por sus ideales, el no quedarse callado, el estar todo el tiempo siguiendo saliendo en los medios, demuestra que tiene una verdadera convicción y la gente que lo conoce, como dije antes, sabe que es una persona genuina, que es una persona que realmente hace lo que piensa porque es lo que piensa y dice lo que piensa porque es lo que realmente cree que es bueno para la Argentina. Eso es muy importante porque tiene un sentimiento patriótico y más allá de lo que digan ahora que está contra Malvinas o que apoya a Margaret Thatcher con el conflicto de Malvinas, que es una mentira, que todo el tiempo van a sacar los medios conclusiones falsas, van a sacar noticias falsas, va a salir Babi Echecopar con una noticia falsa, con videos recortados a criticarlo, va a saltar Luis Majula a decir que es lo peor, va a salir Elisa Carrió a decir que es un nazi simplemente por dar una opinión, y va a pasar todo el tiempo esto, que lo van a matar todo el tiempo, pero lo cierto es que yo creo que se va a reponer de todo esto y que falta mucho para las elecciones y que al final en una encuesta va a caer, en una encuesta va a subir, pero a la larga yo considero que puede llegar a ser un candidato a presidente, puede llegar a ser una segunda o primera fuerza incluso, si hace una muy buena campaña y si bajan un poco los conflictos internos. Yo creo que si pasa eso, es muy probable que sea presidente. Es cierto que no lo puedo afirmar categóricamente, va a ser presidente 100%, porque al final la política y todo evoluciona muy rápido, y yo creo que los medios lo van a seguir matando todo el tiempo, mucha gente que antes lo apoyaba se va a separar, va a tener conflictos por fuera, van a salir a matarlo siempre que diga cualquier cosa, pero al final es un poco el negocio que tienen, porque los medios se financian con dinero y pauta estatal, y al final los medios viven de esa pauta estatal porque no pueden generar los ingresos necesarios simplemente por el mercado, sino que se mantienen por el apoyo que reciben del Estado, la pauta oficial, que termina haciendo que opinen un montón de cosas y que terminen opinando lo mismo que opina el gobierno o cercano, o si trabaja, no sé, o si le paga a Macri, que termina opinando... Macri no, si le paga Larreta, por ejemplo, van a terminar opinando a favor de Larreta. Si les paga otro político, van a terminar opinando lo que quiere que opine ese político. Y al final, como Milei no va a gastar dinero en pagarle a medios, y como Milei no va a gastar dinero en pauta oficial, nunca va a tener ese apoyo que tienen los demás políticos, el mismo resguardo mediático que tienen en diferentes medios, y al final terminan terminan todos atacando a Milei porque ninguno es pagado por Milei. Justamente este ataque que recibe es una muestra concreta y certera de que Milei no es lo mismo que los demás políticos y no le paga a gente, a periodistas para opinar a favor de él, sino que todo lo que hace lo hace diciendo las cosas por su convicción, y que va a los medios porque los medios al final mide porque es una persona genuina, es una persona que empieza a tener cada vez más apoyo de la gente, y que tampoco es una medida tan confiable las encuestas, porque las encuestas en sí, en países como Estados Unidos, te das cuenta que decían que Biden ganaba por 20 puntos y terminó ganando por unos cuantos de miles de votos en 2 estados. Claramente mienten todo el tiempo. Así que bueno, si les gustó el video y el análisis político que hice al final un poco de la situación, denle me gusta, suscríbanse y compártanlo con todos. Hasta la próxima.